Eh, pues seguimos con las historias de éxitos. Yo pienso que la que viene ahora pudiera estar al principio, ¿verdad? Inger. Sí, por la época. Era la que le tocaba al principio, pero teníamos un problema técnico ahí, decidimos para no hacerlo esperar más. Inger Despradel es una personalidad de la danza en la República Dominicana enorme. Yo no escribí mucho de ti, Inger, porque vamos a poner un video que trabajaron de ti y que decidimos ponerlo porque en él se habla mucho de tu trayectoria, pero como dijo Carlos, fuiste la primera artista de la danza clásica en nuestro país en interpretar roles principales como Giselle, Bella Durmiente, la Sílfide, entre otros. Eres maestra y fundadora de varios centros culturales y movimientos. Tuviste como en el lanzamiento de Edanco, encuentros de coreógrafos contemporáneos. Fundadora de la Escuela de danza, eres parte de la fundación de esa escuela y del Teatro de Ballet Santo Domingo, que por eso estamos hoy aquí. Recuerdo que hoy hemos elegido personalidades que han manejado proyectos de escuelas y compañías. Hoy estamos dirigidos a eso y que tienen el género de ballet y contemporáneo. Así que vamos primero a ver un video de Inger que está listo, ¿verdad? Y después te llamamos. Cuando danzaba intensamente fue la primera bailarina dominicana en interpretar los roles principales en los ballets tradicionales como Giselle, La Bella Durmiente, Las Sílfides, Coppelia, Grand Pas de Quatre. Se presentó en los teatros principales del país y en el extranjero, como el Teatro Municipal de Caracas, Venezuela, 1979, Teatro Triumph y el Stadium Jean-Claude Duvalier, Puerto Príncipe, Haití, 1997, el Stadttheater de las ciudades de Braunschweig y Saarbrücken en Alemania, Centro de Bellas Artes, Teatro Arcelay y en la Universidad Interamericana de San Juan y Caguas en Puerto Rico. Ganadora de varios premios, el Dorado, el Thalía de Plata y el Cassandra como bailarina y coreógrafa. En 1979, el Ayuntamiento de la República de Haití le hace entrega de la llave de la ciudad de Puerto Príncipe. Profesora fundadora del Ballet Centro de la Cultura de Santiago, Centro de la Cultura de La Vega y del Centro San Francisco de Macorís. También fue una de las fundadoras de En Danza y de los movimientos contemporáneos del país, como Encuentro de Coreógrafos Contemporáneos y Edanco. Directora y propietaria de la Academia del Ballet Santo Domingo y de la Compañía de Bailarines Profesionales Ballet Santo Domingo, una de las compañías más importantes con que contó el país desde el 1974 al 1998. Inaugura su propio teatro, sala de arte y ensayo del Ballet de Santo Domingo con capacidad para 130 personas. Maestra de ballet y de la materia Historia de la Danza e Historia del Ballet desde 1968. Ha obtenido diplomas y certificados por los cursos realizados para el estudio de los 8 años del método Vaganova, Escuela Rusa de Ballet, en diferentes universidades como la Universidad de Michigan, Bryn Mawr College, Pensilvania. Fue primera bailarina del Ballet Clara Elena Ramírez y del Ballet Santo Domingo. Mantuvo por 6 años
1975 al 1981, el programa de TV por Telesistema Dominicano, Canal 11, La Danza en el Mundo. Coreógrafa residente desde el 91 al 94 del Ballet Nacional Dominicano y directora interina en el año 2000 del mismo. Trabajó para esta compañía los ballets tradicionales de la Fille Gardée, Grand Pot de Quatre, Bella Durmiente, Raimunda, los Pas de Don Quijote, La Peri, Aguas Primaverales, Muerte del Cisne, Adagio de la Rosa y Silvia. Coreografías propias para el Ballet Nacional Dominicano: Escaramouche, Pájaro de Fuego, Beethoven Pas de Trois, El Diablo a las 5, Bernadette, presentado en Teatro Centro y Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela, Orfeo y Eurídice, Entre el viento y el mar, El sueño de volar, Punto dorado, Mariposa de mayo, El cóndor pasa, María Trinidad Sánchez, Homenaje a Pastora. Coreografías propias para el Ballet Santo Domingo: La prisionera del Alcázar, uno de los primeros ballets completamente dominicano presentados en el país. Saga del Barón del Cementerio, Ragtime Musical, Ballet on the Rock, Nocturnal, Sombrero de Tres Picos, entre otros. También hizo coreografías para el Ballet Folclórico Nacional, como José Antonia y África. En el ámbito del cine trabajó las coreografías clásicas para la película de largometraje A Ritmo de Fe, 2012, y trabajó como actriz en la miniserie para televisión Mujeres Asesinas de Antena Latina. Fue vicegobernadora del Instituto Duartiano desde el año 1996 hasta el 2006. Se le han otorgado varios reconocimientos como el Departamento de Orientación y Servicios Estudiantiles y la Coordinación de Danza de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra reconoce a la maestra Despradel por su destacada carrera en la danza como bailarina, coreógrafa, profesora y mentora de nuevos talentos el 7 de marzo del 2006. Dentro del marco de las actividades del primer Festival Internacional de Academias de Danza, julio del 2006, la Escuela Nacional de Danza le otorga el reconocimiento por su entera dedicación a la institución y por su importante aporte al logro de los objetivos trazados, por su singular dinamismo y profesional desempeño, por ser una gran compañera y excelente colaboradora. La Associates Blackberry reconoce a la maestra Despradel por su invaluable aporte a la danza en la República Dominicana 31 de mayo del 2007. En el 25º aniversario del Ballet Nacional Dominicano 2006, la Secretaría de Estado de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes le hacen entrega de un galardón por la labor que ha desempeñado durante todos esos años a favor de dicha institución. El Ministerio de Educación reconoce a Irmgard en mayo del 2013 por sus invaluables aportes al desarrollo de la danza y por su dedicación a la enseñanza de este arte. Acroarte reconoce a Irmgard Despradel en febrero del 2016 por su contribución a la formación de grandes figuras de la danza dominicana y por ser la pionera en presentar programas de televisión dedicados a la danza. La Dirección General de Bellas Artes reconoce a Irmgard Despradel en julio del 2019 por su trayectoria como bailarina, maestra, gestora cultural y forjadora de talentos para la danza de la República Dominicana. Dentro del marco de la Feria Internacional del Libro 2007, la Dirección Nacional de Danza, a través de la Secretaría de Estado de Cultura, le hacen entrega del nombramiento que por decreto presidencial la nomina Gloria Nacional de la Danza en la República Dominicana. Ayúdame. Definitivamente un proyecto innovador. Escuela, compañía, teatro, eso, muchos talentos formados en esa compañía.
Muchos años de legado. Vamos, Inger. Bueno, pero nos gustaría que ustedes no tocaron eso. ¿Cuáles fueron los desafíos? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo lograron? ¿Quieren, Inger? ¿No? Vamos a ponerle eso para que ella lea ahí. Bueno, después de ese maratón, wow, vamos a hablar. Yo fui antes que ellos, más vieja para atrás. Pero bueno, en el 1958, me enamoro de la danza porque me llevaron a ver una película del Lago de los Cisnes. Y de ahí en adelante yo era un cisne a toda hora. Entonces había que hacer algo conmigo. Los abuelitos de Mónica, tío Arturo y tía Cristina, se encargaron de llevarme al Palacio de Bellas Artes, donde estaba la Madame, que en esa época estaba en el sótano de Bellas Artes. Ahí conocí a Miguel Alfonseca, a Las Perrotas. Bueno, todo eso era bajo el régimen de Trujillo todavía. En el 1961 matan a Trujillo y tenemos que salir porque mi papá fue apresado. Tenemos que salir para La Vega para que yo no estuviera y mis hermanos de Vago nos inscribieron en el colegio de una tía, Rina Espaillat, que era una escuela María Montessori, la primera Montessori que se instaló en el país. Ahí lo primero que me sucede es que como ella tenía esa metodología, pues pasaba películas. Y ahí lo primero que me pasa es el Lago de los Cisnes. Digo yo, pero no puede ser, porque y entonces seguí siendo un cisne yo. Había que buscar a alguien que me diera clase. En eso apareció la que fue maestra, que en paz descanse, Eladia Rodríguez, que daba clase en el Partido Dominicano en la azotea. Y cuando llovía, yo era un cisne. Sí, ahí conocí a su hermana, antitrujillista, tumbaba todos los letreros que dijeran Trujillo en La Vega. Doña Magali, la mamá de Alina Abreu, que por cierto fue la primera persona que me llevó a hacer coreografías y me acercó al Ballet Nacional Dominicano, al ballet clásico. Ya pasado esto, en el 62 regresamos otra vez a Santo Domingo y me quedaba más cerca porque nos mudamos de la zona colonial que yo vivía en la 19 de marzo, nos mudamos a la John Asal, por la Universidad Autónoma. Yo me iba a pie a Bellas Artes a la clase de la Madame. Como todos los empleados de Bellas Artes a mí me conocían, me entero de que una señora va a presentar, una señora extranjera con su escuela va a presentar una función en el Palacio de Bellas Artes. Pues yo entro de gratis, no pagué, ella nunca lo supo. Entonces, que me encuentro con que era el ballet de la profesora Clara Elena Ramírez, montando, bailando, una escena casi completa del Lago de los Cisnes. Una señal. ¿Ah? Una señal. Digo, bueno, aquí es donde yo tengo que caer, porque yo
no podía seguir bailando números sueltos y bailecitos y cambiándome muchísimas veces. Con la Madame también estaba mi hermana, Heidi Despradel, que si la Madame presentaba 20 bailes, mi hermana bailaba en 17. Eso fue un récord que quedó en la Guinness. Pues me voy donde doña Clara, que en esa época, en el 64 o algo así, estaba en el club de la Juventud, que está en la 19 de marzo todavía ese edificio, o Club Unión. Ahí, y me gustaría mencionarla porque nunca como que se ha hecho, conocí a Jacqueline Alani, que era una profesora, una bailarina descendiente de franceses. Luisa Rey, que casó con un hondureño cuando la revolución y se nos fue. Sandra Chotín, la que yo más recuerdo cuando estaba. La exquisita, bella amiguita Lourdes Ramírez, primerísima bailarina dominicana. Quien puso su escuela, Janel Antigua, que fue del grupo de doña Clara, la primera que puso su escuela en el 27 de febrero. Araceli Escoto, Laura Moré, esas eran las que más o menos estaban en mi grupo. Y por supuesto, Emelindo Matos, que era el bailarín fuerte de la época, y Mauricio Fernández, que llegó a ser mi compañero y canchanchan por muchos años. Con doña Clara, pues bailé, como ya dijeron, ¿verdad? No debiera de repetirlo, varios ballets completos que hasta ese momento de ella llegar aquí no se conocían ni se trabajaban, que fue La Bella Durmiente, Giselle, La Sílfide Completa, Grampa de Catre, Mascarada, Piedras Preciosas, El Lago de los Cisnes. Para Giselle, ella nos llevó a mí y a Lourdes a Miami para que viéramos los ensayos en Ballet Concerto de Miami y los ensayos también de Grampa de Catre. Así era ella. Ya en el 1973, la primera escuela que yo tuve o que me mandaron a dar clase, me la dio también la profesora Clara Elena Ramírez, que fue en Arroyo Hondo. Yo estoy diciendo esto para llegar al punto de las niñas que comenzaron a salir de esas escuelas que uno tenía regada por el país. De esa escuela salió Ivonne Basile. De la Academia de los Prados, de Ana Emilia Debó, salió las hermanas Gavirondo, Rosalinda Rodríguez, Pastora Delgado. Del Ensancho Sama, yo daba clase en el Colegio Santa Teresita, salió Carmen Robles, que es maestra de danza cristiana en los Estados Unidos. Del Centro de Educación Integral, la señora Quiñones, la mamá, y de ahí salió Rebeca Fiallo. Ya saben quién es, ¿verdad? Defensora de la patria. También dábamos clase en La Vega, fui fundadora del Centro de la Cultura de La Vega y de ahí salió María Alicia Cedeño, de San Francisco de Macorís y de Santiago. De Santiago me han borrado, como que yo nunca existí. Y yo sí fui fundadora del Centro de Santiago de ballet, mucho antes de Armando Villamil llegar allá. En el 1974 llega al país la compañía del Harness Ballet, donde conozco a Debbie Howard, que me ofrece ir al campamento de verano, las clases de verano que daban en el Harness, y a Mauricio para que tomara clases de moderno y de jazz y de bailes españoles, que él lo odiaba. Y se une a nosotros, mi hermana Heidi Despradel, con el plan de que tú te vas a otro sitio y yo me voy a la Harness. Ella se fue al American y así teníamos profesores diferentes y veíamos cosas diferentes y programas diferentes y un mundo nuevo se nos abrió en los Estados Unidos, en Nueva York. Al regreso ya del Ballet Santo Domingo, como ya
teníamos esas estudiantes y dábamos esa clase, se agregaron también Ana Brache, la Lisset Caría, y inclusive estas niñas, yo las llevé al ballet de Doña Clara y trabajaron con ella, creo que las sílfides o en el lago de los cisnes. O sea, era un intercambio muy bonito. Con estas muchachas que fueron fundadoras en realidad del Ballet Santo Domingo en el 1974, hicimos una función llena en La Vega, fue nuestra primera función. También daba clase en la escuela Ana Palova del área, ya estaba casada, el área de Cuello. Y también se hizo ese intercambio de las jóvenes que yo tenía con las bailarinas o jovencitas todavía que tenía doña Eladia. Para darnos a conocer no existía tanto las redes de ahora. Entonces, ¿qué inventamos? Ir a la televisión. Íbamos a todos los programas, nos invitaban al de Cassandra, al de Socorro Pumaril, al del Saladín, al de Jorge Tavera, Solano, la que cantaba Salve, Elenita Santos, a Teleantilla, y eso fue un boom para nosotros llegar a los hogares dominicanos. Eso fue como una planificación. Ya en el 78, para no seguir pidiendo prestados salones para hacer nuestros ensayos, pues decidimos inaugurar la Academia de Ballet Santo Domingo en la Avenida Bolívar. Nos dábamos cuenta por los programas que recibíamos de Nueva York que todos tenían patrocinadores, amigos, qué sé yo. Digo, bueno, nosotros vamos a tener también amigos. Y nuestra primera amiga del Ballet Santo Domingo fue doña René Clan, la esposa del presidente Antonio Guzmán, que fue llevada al Ballet Santo Domingo por el maestro Carlos Piantinis, que fue un gran colaborador con el Ballet Santo Domingo. Comenzamos a sentir la necesidad, porque queríamos, ya el grupo se estaba creciendo, quería muchas presentaciones, porque eso es lo que alimenta a los artistas, ¿no? Presentarse, a los bailarines. Entonces, nada más se contaba con Bellas Artes, el Teatro Nacional, el Teatro de Villalona, ¿cómo se llamaba? Nuevo Teatro, y ya. Entonces decido abrir el Teatro Ballet Santo Domingo en el mismo edificio donde estaba la academia para 130 personas, aire acondicionado central, como butacas cómodas, un escenario donde había ciclorama, luces que fueron traídas de fuera, linóleo, cortina que se cerraba eléctrica y eso le gustaba a todo el mundo. Era una maravilla. Entonces, como solamente teníamos un solo salón, digo, pues vamos a poner barra a este salón también para poder tener más capacidad de alumnas y no juntarlas que acaban de llegar con las que ya tienen un tiempo. Que se hace mucho por la necesidad de que la mayoría de las escuelas cuentan con un solo salón, no le queda más remedio. Bueno, le puse barra también y la tapaba con una cortina y todo muy bonito. Ahí en ese teatro se presentaron muchísimas obras de teatro, desfile de moda, concierto de cámara, porque se alquilaba. Entonces, para la inauguración, por supuesto, traje a Armando Villamil, que ya doña Clara, creo que lo había traído ya en 2 oportunidades, para Giselle y para Rhapsody in Blue. O sea que ella fue la primera, no fue Margarita Luna, no, fue doña Clara. Y después fui yo, que lo traje para que montara Copelia y bailó como doctor Copelio. También traje al Rudolf Oscar para que aguantara un poquito a Armando, porque Armando no acababa nunca y había que trabajarlo.
Todos estos trabajos eran siempre en equipo. Aquí comenzaron a surgir, yo hacía coreografía, Armando, Mauricio, Heidi, pero habían los jóvenes que querían también hacer sus coreografías y sus destaques, como ellos decían. Ahí salió como coreógrafo, comenzó Chiqui Haddad con una coreografía siempre de jazz, Patricia Coasiati con coreografía preciosas. Patricia venía del ballet de Doña Eladia, pero en realidad se creció en el Ballet Santo Domingo. Antonio Ballester trabajó muchos años con nosotros y aparte de todo eso, pensábamos también que faltaban varones porque había muchas muchachas ya. Entonces decidimos que Armando se iba a donde estaba el pabellón de gimnasia y como maestro lo aceptaron y el plan funcionó perfecto. De ahí salió Miguel Lendor, Pablo Clar, Sócrates Jaques, que eran gimnastas y cayeron en el Ballet Santo Domingo. Bueno, otra cosa que notábamos, porque conversábamos y todavía me pasó, en una de las galas de Mónica, que yo converso con unas estudiantes y ellas no sabían nada, no sabían qué estaban viendo ni nada. Entonces, es necesario que se le dé historia de la danza a las estudiantes. Y por eso, la Heidi Despradel se ocupaba en el Ballet Santo Domingo, en la academia, de dar estas clases junto a la anotación, o sea, la escritura de la danza. Los PADD, porque ya teníamos varones que estaban entrando, la clase para zapatillas de punta, y todo esto era, la mayoría de los muchachos estaban becados. Yo inventé, porque lo vi en Alemania, yo estuve casada con un alemán que en paz descanse, que se daban unas clases muy interesantes para personas especiales, sordos, parlantes y no videntes. Entonces ellos juntaban un sordo con uno que no vidente y se acompañaban. El sordo no veía y el vidente escuchaba y se podía montar baile con estas personas. Yo no quería montar baile, yo lo que quería era ofrecer que hicieran ejercicio, que se movieran, que trabajaran los músculos, bueno, que se entretuvieran porque había muchos y hay todavía. Pero eso en realidad no me funcionó, no me hicieron caso en ninguna de las puertas que yo toqué para lograr que el santo, qué sé yo, que de Lima me llevara a los estudiantes, no hubo forma. Esto ahora lo llamamos inclusión y ya era algo muy requete trabajado fuera de aquí. Entonces, ahí voy a decir algo. Aprendí que la cultura de un país no la hacen o la deben hacer los burócratas, los que administran los presupuestos, sino la tradición de los que hemos aprendido y atrevido a corrernos el riesgo de armar nuestros propios modelos. Fíjense que después de tantos años, eso fue como en el 1972, algo así, ahora, en los años 2000, es que tenemos una sociedad alternativa. Por eso felicito a Pablo, que está fajado con niños especiales, y a Mónica Despradel también. Entonces, en la pregunta que querían que yo llenara, están mis deseos. ¿Qué fue? Aparte de crear una compañía de alto nivel profesional, era dar lo aprendido a mi pueblo en cada momento. Lograr una expresión dominicana de la danza. Debemos crear
una identificación nacional, señores. Formar un lenguaje coreográfico dentro de las posibilidades técnicas de nuestros bailarines, tener conciencia de los recursos con que contamos, no nos volvamos locos, analizar las posibilidades y adecuar la danza, pero no dejar de hacer. Yo entendía que los bailarines, que sí tienen derecho, pero también recordarles que tenemos obligaciones. Dar, dejar, prevenir, no callar. Deben crear un fenómeno colectivo con calidad. Hay muchos, pero yo lo quiero que evolucionen. No se queden. No se asusten, que yo acabo pronto. En el Ballet Santo Domingo se conjugaba una fuerza acumulativa de equipo mediante un trabajo de metamorfosis creadora. Trabajamos diferentes lenguajes de la danza, además del ballet, que era nuestro fuerte. Realizábamos exploraciones en moderno, jazz y contemporáneo, por supuesto, de esa época. Alusiones y ecos de estilos y de obras, aunque no nos limitamos a calcar modelos aprendidos, ya que a veces en nuestro montaje partíamos de la nada. Y en cuanto a ballet, jamás nos distanciamos de sus versiones. Por favor, rescaten el ballet. Gracias, Ballet Concierto. No nos distanciamos de sus versiones. La lista de nuestros montajes clásicos fue inmensa durante estos 23 años. Muchos dicen y piensan, y esto va con lo que dijo Mónica, y consideran que el ballet es una danza domesticada. No creo eso, porque el ballet es difícil, retadora, sacrificada, demandante, casi la vida entera se lo debemos entregar. Pero es en realidad la mejor base para cualquier bailarín de urbano, de cocoró, de folclore, de jazz. Si no tienen la base de ballet, inmediatamente se nota que... Para que no te acepten como una imitación, que se vea la diferencia entre una copia y el modelo. Debes imponerte en el escenario, tu personalidad, no imites. Que se sienta tu presencia. Recuerda que a los bailarines nos han quitado la voz, más a los bailarines clásicos nos han quitado la voz, nos han quitado la palabra. Y cuando la usamos casi siempre es en danza contemporánea, pero ya está convertida en mercancía, en protesta, en quejas, nostalgias, anhelo, pasiones, soledad, en fin, de todo lo que se trata de la vida y la muerte. Yo les daba un consejo volviendo a esto de usar la palabra, porque que lo estoy viendo demasiado en los encuentros contemporáneos. Y el público dice, ¿pero qué dijo? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entonces, tengan presente que esa palabra que usan, que lanzan al aire, es algo verbal, propia o de algún texto literario. Y las estamos llevando con el movimiento del cuerpo al plano visual, a la imagen que intenta decir lo indecible, lo que a veces está en lo profundo de nuestras mentes. Y entiendan que se corre el mismo riesgo bailando, callando o bailando, hablando. Bailando, callando o bailando, hablando. Yo prefiero las provocaciones silenciosas, las provocaciones que me dejen pensando, que me provoquen, que me dejen pensando. Y el público también, para que uno salga opinando de comparón. Entonces, ¿y qué sería si provocan con una conciencia caribeña? Qué lindo, ahí sí. Una conciencia nueva caribeña. Déjame ver la diferencia entre lo extranjero y lo nacional. Aquí quiero incluir al ballet folclórico también. No somos rusos, no somos franceses, ni ingleses, ni cubanos.
somos dominicanos. Entonces vamos a buscar nuestro tiki-tiki, como dicen por ahí. Cuando usted ve un bailarín, usted sabe que ese es cubano, ¿sí o no, Carlos? Se nota. Un bailarín inglés, se nota. Un ruso, sabemos de una vez. Los brasileños, los chilenos, tú que vas ahora para Santiago de Chile. Los panameños con su fuerza, los mexicanos con su nacionalidad, su fuerza de nación mexicana. Pero nosotros somos como lo que nos ponen y lo bailamos y lo aceptamos. Que no lo estoy criticando, porque hay muchísimas cosas buenas, muchísimos montajes buenos. Solamente es buscar eso de algo más nacional. Bueno, y yo quería pedir, ya para terminar, decir que los que han abierto camino y se mantienen vigentes aún, si se encuentran aquí, yo los voy mencionando. Mi hermana Heidi Despradel, que tenía una clase muy complicada. Gracias. No aplaudan porque son muchos. Patricia Cuasiati, no tengo que decir quién ha sido Patricia. Gracielina Olivero, que es artista y ahora mismo está en Anchoita y es vicedirectora de Bellas Artes, creo. Dilia Miese, que también abrió la escuela de ritmo. Judy Pereira, que se fajó a hacer la primera metodología junto con Heidi para que se repartiera al país, si querían utilizarlo, pudieran tener una guía para dar las clases, los otros 8 años de danza clásica. Todavía eso lo guardamos, ese trabajo. Judy Pereira, párate, váyanse parando. Pastora Delgado, no, me dijo que venía, pero no está, la voy a poner una cruz. Con Alejandra Dore, Pastora Delgado, primerísima bailarina del Ballet Santo Domingo, del Ballet Nacional. Bueno, Lina Lorenzo, que también tuvo su escuela por muchos años en la NACO y dio muchas clases en San Cristóbal. Susana Bonetti, Lucy Camaño, que es... Párate. Trabaja en Ballet Concierto, trabaja en Babeque y es hace muchos años, ¿cuántos años? En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como profesora de danza. Marilu Valdés, reconocida maestra de yoga. María Alicia Cedeño, que fue directora de muchísimas escuelas en San Francisco, California, en los Estados Unidos. La Germana Velázquez, Natacha, que es maestra en la escuela de Karina Cuello. Ninoca Velázquez, que fue directora del Ballet Nacional y de danza, y también tenía su propia escuela en la avenida Abraham Lincoln. Susana Fortuna, que forma parte de este colectivo y se ha pasado la vida dando clases, tiene escuela también. Carmen Roble, como lo mencioné ya. Carolina Becker y Cindy Vargas, que fueron del Ballet Santo Domingo y fueron las primeras graduandas de la Escuela Nacional de Danza en mención ballet clásico, ellas dos. Cindy tiene su escuela en el Ensancho Sam y Carolina es una fotógrafa reconocida, Pine Box. Aura Mato, que es una maestra de gimnasia full olímpica, ganadora de todo por el estado de Michigan. Walkiria Torres, Mari Carmen Rodríguez, que está por ahí presente. Maestra de contemporáneo. María Elena Espaillat, que en paz descanse, magnífica bailarina. Patricia Bay acaba de abrir el lugar para niños en Plaza Naco. Rebeca Fiallo, defensora de la nacionalidad dominicana. Claudia Acra, vicerrectora de la UNFU. Karina Guzmán y yo y Gracelina Olivero trabajamos en Estudio 68, que fue una de las escuelas más bellas que tuvo la República Santo Domingo.
Lástima que cerró. Los estudios más bellos estaban en ese sitio. Laurie Fitz, que fue una norteamericana de la embajada que trabajó muchísimos años y se dedicó al Ballet Santo Domingo. Y Mari Hernández. Ustedes la conocen, ¿verdad? Bueno. Ay, ahora vienen los varones. Pablo, que ya se fue. No lo veo. Bueno, Pablo Clark, Fajado, Miguel Lendor, artista de todo, de teatro, Osvaldo Áñez, maestro de teatro, Chiqui Adá, reconocido coreógrafo, Rafael Álvarez, con una preciosa escuela que tiene, Carlos Belén, ahora Carlos Belén, el fotógrafo famoso en España, Madrid, y hace muchísimos, trabaja en musicales y en operetas, en óperas también. Alonso Berroa, Diego Caldas, Domingo Villalona, que se encuentra por Bauruco, pero trabajando en restauración, trabajando arte. Alejandro Gómez, el querido Lalo, que es maquillista famoso también. Juan Calderón, que era muy malcriado, pero ahora es maestro de niños en Frankfurt, Alemania. Sí, señor. Lery Riva, Lincoln Severino, Roberto López, que pasó muchos años en Ballet de San Juan, Puerto Rico, y en varios sitios diferentes en Puerto Rico, trabajó aquí con Ballet Concerto, con Alina Abreu ahora mismo. Guillermo Mi Niño, La Jiriba Verde, José Cunjar, que en paz descanse. A José lo saqué yo del Ballet Folclórico Nacional, con el montaje José Antonia y África. Me lo llevé para el Ballet Santo Domingo becado y de ahí pasó para el Ballet Nacional. Antonio Valleser, que fue maestro y coreógrafo también, que en paz descansen los dos. Django Santos, que es haitiano, un coreógrafo famoso, me quiere muchísimo, se vive ocupando de mí como si yo fuera una niña, para que ustedes vean. Carlos Espinal, que es actor, director, también fue director del Teatro Nacional. Diego Arbelo, que tiene su escuela en Canadá. Wellington Soto, que se graduó de muchísimas materias de arte ahora. Y un reconocimiento especial a Jaime Enrique de Marchena, que fue el fotógrafo por muchos años de todo lo que son bailarines, danza, actores, teatro. No puedo dejar de mencionar al cubano Ariel Ferrer, que era maquillista, no sé si lo recuerdan, me imagino que Carlos sí, porque tu mamá fue que lo trajo. Y a mi mamá, Im Garfón, que se fajaba a hacer los vestidos más maravillosos. Y a doña Gisela, que en paz descanse, la mami de... Yo lo mencioné. Sí, señor. Yo dije, Jackson, que es... Ay, no lo dije. Es verdad, Jackson, perdón. ¡Ay, no! Espérate, Jackson, que tú tenías... Puse Jackson Delgado, ¿verdad? Y al lado está, mírenlo ahí, vengan a ver lo que es verdad. Hochi, que fue jefe maestro en muchos años en la Madre y Maestra, la universidad. Y ahora es encargado de los talleres de cultura de aquí del Teatro Nacional. Hochi Muñoz. Aquí están, ¿verdad? Que lo dije. Gracias. Señores, pero por Dios, sí, qué legado, cuántas personas, qué proyectos innovadores, Inger. ¿Cuántas personas se formaron ahí? ¿Qué proyectos innovadores? Ahora que esa palabra está muy de moda, pero ¿cuántos de todos ustedes hicieron tantas cosas innovadoras que marcaron la diferencia? Academia, hablaste de academia, de estar preparado, de formación, hablaste de identidad, tan importante. Esas son palabras que tenemos que dejarlas. Y yo agrego ahí diagnóstico.
hay que hacerse diagnóstico, hay que mirarse por dentro, hay que seguir creciendo, pero desde el punto de vista de investigarse, de hacerse foda a uno mismo y sus formas, para que podamos crecer y podamos seguir aprendiendo de otros también, ¿por qué no? Así que vamos a seguir este día aquí en esta galería de danza, que ahorita Carlos, el director del teatro, pues habló de ese futuro que tiene esta galería, de más personas, pero ya hay muchas importantísimas que han pasado y han hecho cambios en la danza dominicana y están aquí presentes. Qué bonito que se dio esto aquí, precisamente. Tiene la magia. Bueno, pues ahora vamos a terminar la noche con dos figuras, amigas, hermanas, que admiro mucho y quiero mucho, que son Mercedes Moral y Víctor Ramírez. Yo, ¿cómo no voy a bailar? Imagínense, Inger Despradel. Doña Clara vivía frente a mí. Yuyu, mi profesora. Y después conozco también a esta gente. Yo, no. ¿Cómo no voy a seguir bailando? ¿Cómo no soy una bailarina?